Hola, mi nombre es Jennifer Guadalupe Cruz Santos y soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. En esta ocasión me toca explicar del capítulo 17 al 20 del Manual de Jurisdicción Voluntaria en sede notarial. Y sin más preámbulos, vamos allá. En esta ocasión vamos a tratar varios temas que son de suma importancia y empezaremos con la calificación de edad. La habilitación de edad la podemos encontrar en el numeral 5 del artículo 59 del Código Notariado. Aquí nos referimos a la calificación de edad. Hemos tenido la calificación judicial en materia mercantil, hoy eliminada por la Ley de Simplificación Administrativa, pero mantenemos la calificación registral en el artículo 43 de la Ley de Propiedad, que expresa que la calificación registral es la facultad que tienen los registradores para determinar la legalidad y validez formal de los actos o contratos, títulos, instrumentos públicos o documentos auténticos en cuya virtud se solicite una inscripción, así como la calificación de edad en el Código Civil. La disposición que habla de la calificación de edad es el artículo 387 del Código Civil, hoy derogado, que establece que cuando fuera necesario calificar la edad de un individuo para la ejecución o el ejercicio de cargos que requieran cierta edad y no fuera posible hacerlo por documentos o declaraciones que fijen la fecha de su nacimiento, se le atribuirá una edad media entre la mayor y la menor que pareciera incompatibles con el desarrollo y el aspecto físico del individuo. El juez, para establecer la edad, oirá el dictamen del médico forense o de otros facultativos. Ahora vamos a hablar de la comunidad de bienes. Son contratos los hechos lícitos y puramente voluntarios de los que resulta obligado su autor para con un tercero, y a veces una obligación recíproca entre los interesados. Hay tres principales contratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad de bienes. La comunidad de bienes se rige por el Código Civil en el artículo 2213 al 2235. De acuerdo con el artículo 392 del Código Civil, una comunidad de bienes ocurre cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Así, varias personas son propietarias o cotitulares de una misma cosa. Estamos ante un concepto que abarca una pluralidad de situaciones distintas de aquella en que el objeto de la figura es puramente una cosa. La pluralidad de elementos subjetivos recae no necesariamente sobre una cosa en sentido jurídico, sino también puede hacerlo sobre otra serie de derechos diferentes del dominio. Es por tanto la copropiedad o condominio una variante o especie, aunque la más común de una situación genérica, la comunidad, que no se circunscribe solamente a ese caso. La creación de estas comunidades puede ser voluntaria o bien puede ser obligatoria. Las comunidades voluntarias son aquellas que surgen por decisión de los comuneros que escogen libremente iniciar un proyecto compartido. Las comunidades incidentales son las que vienen impuestas por algún hecho ajeno a la voluntad de los comuneros. Este sería el caso de las herencias, en las que los sucesores de la persona fallecida reciben determinados inmuebles compartidos con el resto de los herederos. En el artículo 2213 del Código Civil nos dice que la comunidad de bienes, en defecto de contrato o disposiciones especiales, se regla por las prescripciones siguientes. En el artículo 2214 nos dice que se presumen iguales mientras no haya prueba en contrario, las porciones correspondientes a los partícipes de la comunidad. El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus partes respectivas. Cada partícipe tiene una plena propiedad de su parte y en los aprovechamientos o frutos relativos a ella. Puede vender libremente, ceder o hipotecar su parte, si no se tratase de derechos personales, pero el efecto de la venta o de la hipoteca se limita a la porción que debe corresponder al partícipe en la división. La comunidad la tenemos en el derecho de familia, cuando los bienes se reputan comunes entre el hombre y la mujer en la unión de hecho, salvo que se demuestre haberse adquirido por uno de ellos a título gratuito o con el valor o por permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Ahora vamos con la cesación de la comunidad de bienes. La cesación de comunidad de bienes como petición y proceso se produce cuando dentro de una pluralidad de individuos ejercen una conjunta y abstracta titularidad sobre una masa de bienes, conocida como una comunidad de bienes.
Nadie puede ser obligado a permanecer en comunidad y puede cada uno de los partícipes pedir la terminación de esta. La comunidad termina por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, por la destrucción de la cosa común y por la división del haber común. En la práctica de la división puede verificarse en forma amistosa. Nadie puede ser obligado a permanecer en comunidad y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la cesación. Y número 2, por la vía judicial a solicitud de cualquiera de los comuneros. El siguiente tema a tratar es la partición de bienes, lo cual es un conjunto complejo de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión mediante la liquidación y distribución entre los partícipes del caudal poseído pro indiviso. En parte son lotes que guardan proporción con los derechos cuotativos de cada uno de ellos. Mientras dura la indivisión, se tiene un derecho de cuota sobre los bienes indivisos que no se radica en determinados, sino que está, por así decirlo, flotante e indeterminado. Pues bien, mediante la partición de bienes comunes, esa cuota ideal y abstracta pasa a radicarse en bienes determinados. La partición de bienes de que trata el título 5, libro 3 del Código Civil tiene aplicación siempre que exista un estado de indivisión, sea cual sea su origen. En consecuencia, se aplica a la liquidación de la comunidad hereditaria, que es el caso más importante, por lo cual el legislador reglamentó la partición de bienes al tratar de las sucesiones por causa de muerte, a la liquidación de la sociedad conyugal, a la partición de las cosas comunes en caso de que exista un cuasicontrato de comunidad y a la liquidación de las sociedades civiles. Ahora bien, en la libertad de pedir la partición, ninguno de los consignatarios de una cosa universal o singular está obligado a permanecer en indivisión. La partición del objeto asignado puede siempre pedirse, salvo en los casos siguientes. Cuando se ha estipulado la proindivisión, pues puede pactarse hasta por 5 años y cumplido este término puede revocarse el pacto. En los casos de indivisión forzada, como en las cosas que por su naturaleza no pueden ser objeto de partición, como los lagos de dominio privado, los derechos de servidumbre o cuando la ley manda mantener las cosas indivisas. Ahora bien, ¿quién puede pedir la partición? Pueden pedirla los herederos de los consignatarios que formarán en la partición una sola persona y no podrán obrar sino todos juntos o por medio de un procurador común. El cónyuge sobreviviente por su porción conyugal, el cesionario de los derechos de un coasignatario. Formas de hacer la partición. La partición puede hacerse en 3 formas: por el propio testador, por los coasignatarios de un común acuerdo y por arbitrio llamado partidor. Puede hacerse la partición judicial o extrajudicialmente. En la judicial, el notario no tiene intervención, la tendrá si hay pedimento de parte interesada en solicitar la protocolización de las hijuelas expedidas por el juzgado en donde se ejecutó la partición. Cada hijuela se compone de 2 partes: el haber, o sea, la cantidad que corresponde recibir al asignatario, y el entero, esto es, lo enunciado de los bienes con que se entera su cuota, al que habrá de imputar todo lo que haya recibido en adjudicación durante el juicio. Puede ocurrir que en la hijuela resulte un saldo a favor o en contra del heredero. Cuando ocurre esto último, indicará el partidor a quién debe pagarse ese alcance y la hijuela del adjudicatario acreedor hará figurar el alcance para enterarle su cuota. En la partición extrajudicial, el notario interviene y su misión es de traducir en la escritura pública la voluntad de las partes en cuanto al cese del estado de división. Es conveniente tener a la vista la declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos no implica un condominio, sino un estado de indivisión, o sea, una comunidad meramente pasiva. Y agrega, citando a Legón, inscrita la sentencia de declaratoria de heredero, no surte los efectos de una adjudicación en condominio, sino que implica el comienzo efectivo de una indivisión o comunidad hereditaria, cuya desintegración se opera con la partición.
La partición puede hacerse por testamento o por acto entre vivos, pero respetando el derecho ajeno, aquí me parece que debemos entender como derecho ajeno las asignaciones forzosas. Lo que los partidores asignan a cada heredero no debe ser inferior a lo que les corresponde por ley, porque de lo contrario, siendo estas forzosas, podrán atacar la donación o el testamento. La partición no hecha en vida por el causante puede ser hecha privadamente por los herederos. La doctrina mantiene que la partición es declarativa y no traslaticia de dominio. El efecto declarativo de la adjudicación. Ya sea que la partición se haga de común acuerdo por los comuneros o que se haga por un partidor, la adjudicación hecha a un comunero tiene efecto declarativo. Por eso dice el artículo 1254 del Código Civil que cada signatario se reputará haber sucedido inmediatamente y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubieran cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión. Por consiguiente, si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa ajena. Esto concuerda con el artículo 735 del Código Civil. Cuando alguno de los asignatarios sufre de error o dolo en alguna actuación de la partición, la nulidad será relativa. En cambio, si en la partición actúa por sí solo, absolutamente incapaz, o si procede a hacer la partición, no obstante tratarse de un caso de indivisión forzada, la nulidad será absoluta. Como último tema tenemos la sucesión por causa de muerte. En un sentido amplio, suceder a una persona es ocupar su lugar y recoger sus derechos a cualquier título. Así, puede decirse que el comprador sucede al vendedor en el dominio de la cosa vendida. En este amplio significado, la expresión sucesión es aplicable a todos los modos de adquirir derivativos, pero es poco usada y se emplea más el término causaviente, y se dice que el comprador es causaviente del vendedor. Pero en un sentido más restringido, que es el más usado, la palabra sucesión se refiere a sucesión por causa de muerte y tiene un triple significado. En primer lugar, designa el modo de adquirir, que consiste en la transmisión de todo o parte del patrimonio de una persona, el conjunto de sus derechos y obligaciones avaluables en dinero. Sirve también para designar el patrimonio mismo que se transmite. Así, por ejemplo, se habla de la cuantiosa sucesión de tal persona, y se emplea asimismo para designar el conjunto de los sucesores. En este sentido, se dice, por ejemplo, que la sucesión de tal persona la forman sus 3 hijos. ¿Cuáles son las características de la sucesión en un sentido estricto? Es un modo de adquirir derivativo, es un modo de adquirir por causa de muerte, es un modo de adquirir a título gratuito y es un modo tanto a título universal como a título singular. En el modo de adquirir por causa de muerte, los modos de adquirir se clasifican en modo de adquirir entre vivos y por causa de muerte, según si el hecho que hace nacer o traspasar el dominio es un acto entre vivos o la muerte de una persona. En la sucesión por causa de muerte es precisamente el fallecimiento del causante lo que trae consigo la transmisión de un patrimonio. Se produce la adquisición del dominio por la muerte de una persona y esta muerte puede ser tanto real como presunta, ya que la ley no hace ninguna distinción al respecto. Es un modo de adquirir a título gratuito. La sucesión por causa de muerte es típicamente un modo de adquirir a título gratuito, puesto que el asignatario no realiza ningún sacrificio económico para recibir la asignación. Nada sale de su patrimonio con ese objeto, nada a cambio de lo que recibe. Pero esto no significa necesariamente que todo asignación sea enriquecimiento para el heredero, pues pueden existir herencias que no le reporten una ventaja económica, como acontecerá cuando el patrimonio del causante esté excesivamente gravado, es decir, cuando contiene más deudas que bienes. Es un modo de adquirir que puede ser a título universal o a título singular. Dice el artículo 930 del Código Civil
que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título universal es cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, una casa o una o más especies indeterminadas de cierto género como un caballo o 3 vacas. ¿Cuáles son las formas de suceder a una persona? Se puede suceder a una persona por testamento o por la ley. El artículo 931 del Código Civil dice: si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada o ad intestato. La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada. Esto último ocurre cuando, por ejemplo, el difunto en su testamento solo dispuso de una parte de sus bienes. En cuanto a los bienes de que no dispuso, se abrirá la sucesión intestada. Derechos que se adquieren por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte sirve para adquirir tanto los derechos reales como los personales o de crédito. Por excepción, el sucesor no adquiere los derechos de una y otra clase que la ley declara intransmisibles. En cuanto a los derechos personales, se transmiten por causa de muerte tanto los créditos como las deudas. Derechos intransmisibles. Por regla general, todos los derechos son transmisibles. Por excepción, no se transmiten ciertos derechos que, debido a su carácter personalísimo, se extingan por la muerte de su titular. Son derechos intransmisibles el derecho de usufructo, salvo que se haya constituido por tiempo determinado. El usufructo es transmisible por acto entre vivos. Los derechos de uso y de habitación. El derecho de pedir alimentos. Solo se transmite el derecho a reclamar las pensiones alimenticias atrasadas, y entre otras. Lugar en que se abre la sucesión. El artículo 934 dispone que la sucesión de los bienes de una persona se abre en el momento de su muerte, en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La única excepción que existe se refiere a la apertura de la sucesión del desaparecido declarado muerto presuntivamente. En tal caso, se abre la sucesión en el último domicilio que el desaparecido haya tenido en Honduras. Esto se deduce de la disposición del artículo 85 del Código Civil. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.